buenas, mis hermanos. Hoy estamos aquí una noche más para dar la palabra de Dios. Yo sé que de tarde en otros países de Latinoamérica, pero aquí en Europa ya son casi las 12 de la noche. Y estamos aquí, mis hermanos, para dar la palabra de Dios, ya que ayer domingo no pude darla otra vez por problemas del celular, que está un poco incómodo, pero bueno, gracias a Dios hemos resuelto el problema y estamos aquí para dar un buen mensaje hoy. El mensaje de hoy, mis hermanos, va a ser un mensaje bien nutritivo espiritualmente. Para mí uno de los mensajes más complejos, pero gracias al Espíritu Santo me ha dado sabiduría para echar adelante este mensaje, guiado por Él siempre con la concordancia de la palabra de Dios, la cual es la Biblia. Y eso me agrada mucho a mí, mis hermanos, cuando el Espíritu Santo me habla y me da la respuesta en la palabra de Dios. Muchos maestros y líderes de sus congregaciones, es decir, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, han dado una enseñanza de mucha confusión sobre estos dos temas de la presciencia de Dios y de la predestinación de Dios. Pero muchos echan a un lado la presciencia de Dios, quiere decir el preconocimiento de Dios. No todos hablan de él, pero sí hablan de la predestinación, que es más fácil para ellos. Entonces, lo que ellos enseñan es que Dios ha elegido, porque Dios elige, ¿verdad? Pero no como ellos lo plantean, que Dios elige a unos para salvación y a otros para destrucción y condenación eterna. Quitándole al hombre su responsabilidad, quitándole al hombre sus responsabilidades de sus actos y de la maldad que hay en su corazón. Y así, con esa enseñanza, tachan a Dios como un Dios injusto, cuando todos sabemos que Dios es un Dios justo. Porque uno de muchos de sus atributos es que Dios hace justicia, de que Él es justo. Entonces, si damos enseñanza de la presciencia de Dios y de la predestinación, hay que dar una enseñanza correcta, siempre guiada por el Espíritu Santo. Ahora bien, vamos a buscar lo que Pablo le dice a Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 3 del 1 al 5 y volamos al versículo 9. Para que veamos que Dios sabe quiénes de antemano, ahora lo voy a explicar un poco, van a ser crueles y perversos. Dice, segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5, y volamos al versículo 9. Pero debes saber y comprender esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos y irreverentes, sin amor, implacable, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, quiere decir muy religiosos, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Nosotros debemos alejarnos de esas personas, que ya estamos en esos tiempos finales, mis hermanos. Y si tú ves el panorama, hay muchísima gente con todas estas características. Vamos al versículo 9. Pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Aquellos dos se refiere cuando a Janes y Jambres, que eran dos magos del faraón de Egipto. Entonces, cuando Moisés llega y tira la vara, se convierte en culebra, ellos vinieron a interponerse a la obra de Dios, también haciendo lo mismo,
tirando su vara y convirtiéndola en culebra. Pero eso fue algo demoníaco, malo de Moisés vino por el poder de Dios. Mas la culebra de Moisés se comió las dos serpientes de aquellos dos magos. Eso se llama interponerse a la obra de Dios. Estos hombres con esta característica se van a interponer a la obra maravillosa de Dios. Y eso está pasando ahora, mis hermanos. Y eso está pasando ahora, mis hermanos. Entonces, ellos mismos ellos mismos fueron predestinados por su forma de vivir. Porque Dios de antemano, ahora voy a explicar, de antemano conocía a cada quien antes de nacer lo que iba a pasar en sus vidas. Vamos ahora al Salmo, donde vemos que Dios es un Dios justo, no es injusto. Vamos al Salmo 7, versículo 9. Dice, acaba con la maldad de los perversos y defiende al justo, pues tú mira lo profundo de la mente y del corazón, oh Dios justo. Aquí vemos al rey David dando un versículo del capítulo 7 de Salmo maravilloso. Aquí deja claro que Dios es un Dios justo, acaba con la maldad de los perversos y defiende al justo, pues tú mira lo profundo de la mente y del corazón, oh Dios justo. Pues que aquí de antemano Dios conoce todo lo nuestro, lo de nuestro pensamiento y lo que hay dentro de nuestro corazón. Y Dios sabe quién va a ser fiel y quién va a ser infiel en algún momento de su vida. Hay otros que no cambian, por más que Dios tenga paciencia para que ellos vean el amor de Dios a pesar de que ellos son malvados. Es paciente con ellos. Eso lo vamos a ver en el otro estudio, porque vamos a dar la primera parte. Entonces, mis hermanos, aquí vemos que hay hombres en estos tiempos, son los últimos días ya, con todas las características malas que puede tener un ser humano. Y aquí vemos, mis hermanos, cómo Dios es un Dios justo, lleno de justicia. Ahora bien, este tema, mis hermanos, lo he obtenido del libro de Romanos, capítulo 8, versículos 29 y 30. Capítulo 8, versículos 29 y 30, mis hermanos. He cogido el título de este tema de hoy, de la presciencia de Dios y la predestinación de Dios, mis hermanos. Vamos al versículo 29, que dice, porque a los que antes conoció, ahí vemos el preconocimiento de Dios o la presciencia de Dios, lo que quiere decir a llevarlo a su omnisciencia. A lo que antes conoció, también lo predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él, antes de todo, antes de una predestinación, hubo un preconocimiento de Dios. Es decir, Él sabe, desde antes de nacer, qué iba a suceder en nuestras vidas. Antes de hacer obras buenas, de hacer obras malas, Él conocía todo lo nuestro. Y lo vamos a ver poco a poco en las enseñanzas que vamos a dar hoy. De que somos responsables de nuestros hechos. Pero hay un libre albedrío. Y aquí nos dice que vamos a ser semejantes, nos hizo para ser semejante a su Hijo. Bueno, lo expliqué el otro domingo, el otro lunes, cuando di la transfiguración de Cristo, de cómo seremos transformados cuando estemos en gloria con Él. Y aquí dice en el versículo 30, y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Y cuando estemos glorificados, ahí estaremos semejante a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. A la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Ahora bien, mis hermanos,
Dios es el que justifica. Dios es el que justifica por medio de su Hijo y el que nos glorifica por medio de su Hijo. Pero muchos también fueron llamados, pero no fueron elegidos. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, mis hermanos, vamos a buscar el significado de estas dos palabras. Presciencia de Dios en el original griego y predestinación de Dios en el original griego. Vamos a empezar con la presciencia. ¿Qué significa? En griego significa prognosis. Prognosis, que quiere decir conocer de antemano o anticiparse a los hechos del futuro. Conocer de antemano. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Conocernos de antemano. Y a eso que Él conoció de antemano, lo predestinó para ser semejante a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿dónde nosotros conocemos a Dios y dónde Él nos da a conocer? Porque si nosotros no vamos, si nosotros, mis hermanos, no decimos que Dios es Dios verdadero y Jesucristo es su Hijo, a quien envió, ¿cómo Él lo va a conocer? Tenemos que confesarlo para que Él nos conozca. Si una gente no viene a ti, ¿cómo tú lo conoces? Entonces lo mismo con Dios. Vamos a verlo en Juan 17, mis hermanos. Juan 17, lo vamos a ver claramente, qué es conocer a Dios, qué es reconocer a nuestro Dios Todopoderoso. Dice, Juan 17, versículos 2 y 3, y volamos al 6, y dice, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de lo que tú les has dado. Y la manera de tener vida eterna es como conocerte a ti. Oigan bien, conocer a Dios como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Eso es conocer. Y ahí Él nos conoció de antemano. Cuando nosotros, en un momento determinado en nuestras vidas, venimos al Padre a buscar la salvación, no fue a los hombres, la salvación totalmente de Dios por medio de su Hijo. Pero tenemos que acudir a Él para ser salvos. Hay una responsabilidad nuestra, en nuestro libre albedrío, de escoger, de venir a Dios para ser salvo por medio de su Hijo. Mis hermanos. Y dice, el versículo 6, te he dado a conocer a los que me diste. De este mundo siempre fueron tuyos. Tú me lo diste y ellos han obedecido tu palabra. ¿Qué obedecieron? El Evangelio, la buena nueva, la buena noticia de que Jesucristo era el enviado de Dios, el Salvador del mundo. Y esa obediencia nos obligó Dios, mis hermanos. Esa obediencia, mis hermanos, es nuestra responsabilidad obedecer y creer en Dios, mis hermanos. Porque Él nos ha dado una conciencia que ningún ser viviente en la tierra lo tiene. Solamente nosotros, mis hermanos. Tú nunca ves un animal buscando a Dios. Pero nosotros somos semejanza de Él, mis hermanos. Por eso Él nos dio una conciencia también y nos ha dado un espíritu. Quien lo vivificó fue nuestro Señor Jesucristo cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, mis hermanos. Ahora vamos a buscar varios ejemplos bíblicos del preconocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 23, versículo 22 y 23, mis hermanos. Dice, pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder. Aquí está el preconocimiento de Dios. Dios sabía lo que iba a suceder y ahora viene su plan predeterminado. Primero hay un antes, hay un preconocimiento, hay una antelación. Después viene la predestinación.
lo predeterminado de Dios. Y su plan predeterminado llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles, sin ley. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Él sabía lo que iba a suceder de antemano. Aquí está el preconocimiento de nuestro Dios. Ahora vamos, mis hermanos, a Juan 13, versículos 36 y 38. Vamos a Juan capítulo 13, versículos 36 y 38. Aquí lo que vamos a ver, mis hermanos, cómo Jesús le predice de antemano de que Pedro lo va a negar 3 veces antes de que suceda. Ahí está usando Cristo el preconocimiento de Dios. El preconocimiento, mis hermanos, de Dios, porque Jesús y Dios es lo mismo en la esencia. Y Dios tiene y Jesús tiene los mismos atributos que Dios tiene, mis hermanos. Aquí Jesús usa el preconocimiento. Cuando detuvo cuando detuvo, mis hermanos, la tormenta, usó su omnipotencia, su poder, omnipotencia. Cuando caminó en el mar también usó su omnipotencia. Cuando le dijo a Natanael que estaba debajo de la higuera, en Juan capítulo 1, usó su omnipresencia. Y cuando él dice, yo soy principio y fin, está diciendo que él es inmutable, que él es el mismo mañana, pasado y futuro, antes, ahora y después. Él es el mismo, inmutable, mis hermanos. Son atributos que Dios tiene también, que solo Jesús y el Padre lo tienen. El maligno no lo tiene. Ahora bien, vamos a buscar la predestinación ahora en griego, que quiere decir proorizo. ¿Y qué nos enseña esto? ¿Cómo se tradució? ¿Cómo se traduce? Perdonen. Marcar de antemano lo que Dios destinó antes de la fundación del mundo. Marcar de antemano lo que Dios destinó antes de la fundación del mundo. Vamos a Eclesiastés. Vamos a Efesios, mis hermanos, primero. Vamos a Efesios, capítulo 1, versículos del 11 al 13. Y dice, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano nos eligió, y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad de la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, al darle el Espíritu Santo al cual había prometido de antemano, tiempos atrás. Cuando creímos, mis hermanos, es una responsabilidad nuestra de creer, mis hermanos. Una responsabilidad nuestra de creer de que Dios es verdadero y Jesucristo es el Salvador de nuestras vidas. Aquí vemos predestinación de Dios, lo que Él ha predeterminado, mis hermanos. También lo podemos ver en Romanos 9, versículo 11 al 13. Del 11 al 13 dice, sin embargo, antes de que naciera, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según su propósito. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones
que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá al hijo menor. Como dice las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Pero esto no quiere decir, Dios tiene toda su voluntad, mis hermanos, en su soberanía elegir. Claro, Dios es el que elige el propósito que Él quiere, pero no como lo quieren enseñar muchos maestros y líderes, de elegir a uno para condenación y otro para salvación. Aquí Él rechazó a Saúl, pero no lo rechazó para condenarlo al infierno. Porque si vemos en Génesis, del capítulo 31 en adelante, cuando Jacob vuelve a reunirse con él, ya Saúl estaba bendecido con una familia grande, tenía un territorio llamado Seir, que era el territorio de los edomitas, mis hermanos. Entonces, aquí vemos que Dios rechazó a Esaú, porque en su voluntad quiso que de Jacob viniera el pueblo elegido que es Israel, mis hermanos. Él quería que de Jacob vinieran las 12 tribus de Israel, mis hermanos. Él quiso que de Judá viniera el Mesías, mis hermanos. Es voluntad de Dios, pero no quiere decir que Él escogió a Saúl para llevarlo al infierno. Ahí está el asunto. Claro que Dios elige. Él es el alfarero. Él es el alfarero, mis hermanos. Pero hay una responsabilidad de nuestros actos, mis hermanos, que ya lo veremos en la segunda parte, mis hermanos. En la segunda parte lo veremos. Bueno, ya que hablamos ya de la presciencia de Dios y de la predestinación de Dios, vamos, mis hermanos, darle gracias a Dios por darnos el Espíritu Santo, que nos ayuda y que Él nos habla a concordancia de la palabra de Dios. Y dice Juan 16, del 3 al 15, que cuando venga el Espíritu Santo, Él le va a dar testimonio de mí, de Jesucristo. Y así ha hecho el Espíritu Santo, un testimonio de la palabra, el cual la palabra sabemos todo que es nuestro Señor Jesucristo, revelado por Dios, la cual se hizo hombre y vivió con nosotros. Podemos ver en Juan 16, versículos 13 y 15. Ahora bien, mis hermanos, Dios nos enseña en su preconocimiento o en su presciencia que Él conoce a todos de antemano. Él conoce a todos de antemano. Que ha llamado a muchos y ha elegido a muchos, pero no todos son dignos de estar en su presencia y de comer en su mesa. ¿Por qué? Porque han sido infieles, adúlteros, blasfemos a la verdad, desleales, crueles, amadores de las pasiones, de las malas pasiones de este mundo, insensatos, sin amor al prójimo, mentirosos, fornicarios. Estos han sido determinados para la destrucción. Por estas razones malvadas no entrarán en el reino de Dios. En el reino de Dios no entrarán. No entrarán en el reino de Dios. No entrarán en el reino de Dios, mis hermanos. Pero todos los que son llamados hijos de Dios, que han obedecido y se han mantenido fieles a pesar de todas las dificultades, se han seguido firmes, anclados en la roca que nos lleva a la salvación. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Estos son los que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo para que estén en su presencia y coman en la mesa del Señor. Ahora podemos ver cuáles fueron elegidos, pero han sido dignos de estar en la presencia de Dios. ¿Cuáles? Vamos a empezar con 1 Corintios 6, versículo 6, del 9 al 10. Los fornicarios, los adúlteros, los homosexuales, los ebrios, los avaros,
los maldicientes no entrarán en el reino de Dios. Ahora, hubieron dos hombres que Dios eligió. Uno fue un rey y otro fue un apóstol. Dios eligió al rey Saúl, pero no fue digno de estar en su presencia. ¿Por qué? Porque Saúl se volvió envidioso, perseguidor de su hermano David. Y la envidia está contra la ley de Dios. Y en el Antiguo Testamento se vivía bajo la ley. También fue un hechicero, porque buscó una bruja y después se suicidó. Él mismo se quitó la vida. Entonces, a mi entender, por lo que me enseña la palabra, Saúl no está en la presencia de Jehová. Otro elegido que no fue digno, Judas, elegido por Cristo, y lo podemos ver en Juan capítulo 6, versículos 70 y 71, cuando Jesús dice, ¿no lo elegí yo a los 12 y uno es un diablo? Y dice el último versículo, ahí se refería a Judas que lo iba a traicionar más adelante. ¿Y qué dice Marcos? Marcos 14, versículos 18 y 21. Cuando él dice, Jesús predice de antemano que uno lo va a traicionar, se le acerca a Juan y le dice, ¿seré yo? Y él le dice, al que yo le dé el pan mojado, ese es. Y le dice, ay del hombre que me traicione, más vale no haber nacido. Pero Dios de antemano le predice al rey David por el Espíritu Santo en el Salmo 41:9 que su mejor amigo de confianza, que comía de su pan, se vuelve contra él. Y Jesús en Juan 13:18 lo dice claramente. Vamos a Juan, cuando Jesús dice esto ya estaba escrito 1000 años de que antes sucediera. 1000 años desde que antes sucediera esto. David, ya Dios de antemano sabía que Judas iba a traicionar a Jesús. Dice, no le digo estas cosas a todos ustedes. Yo conozco de antemano a lo que ha elegido. Ve que hay un preconocimiento siempre antes de la predestinación. Hay un preconocimiento primero, hay una antelación. Pero es para que se cumpla las escrituras que dice, que está en Salmo 41:9, el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Todo lo de Jesús estaba escrito de antemano y Dios predestinó estas cosas, mis hermanos. Mateo 22, versículo 14 dice, porque muchos son llamados, pero pocos los elegidos, hablando de la gran cena del rey. Y ya dije cuáles son los que son elegidos, los que se mantienen firmes y fieles, los que obedecen la palabra de Dios, hacen su voluntad, los que viven anclados en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual nos lleva a la salvación. Estos están predestinados desde antes de la fundación del mundo, elegidos para estar en la presencia de Dios y en la cena de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, que nos ayuda bastante en este tema. Pero ya en la segunda parte vamos a ver, en realidad, todo. Esto es un anticipo. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 2 primero. Para que veamos que él conocía también de antemano, dice. Dios, Padre, los conocía. Como dice aquí, antes conoció. Aquí dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Y su Espíritu lo ha hecho santos. Como resultado, ustedes obedecieron. Aquí vemos obedecer de nuevo. Y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios le conceda cada vez más gracia y paz. Obedecimos a la palabra, al evangelio de la buena noticia. Que solo Jesús es la salvación de los hombres, mis hermanos. Por medio de su sangre fuimos, ¿qué? Limpiados. Claramente lo dice aquí, mis hermanos. Vamos ahora al versículo 8 y 9, que es hermoso todo el versículo. Dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible.
indescriptible, mis hermanos. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Confiar. Es de nuestra responsabilidad confiar en la palabra de Dios. Vamos a dar cuenta de la segunda parte que está muy interesante, mis hermanos, y espero que no se la pierdan. Vamos ahora a los versículos, mis hermanos, del mismo capítulo 20 y 23. 23. 20 del 20 al 23. Vamos a leer, mis hermanos. Dice: Dios los eligió como el rescate. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a ¿qué? A confiar en Dios. Por medio de la palabra, por medio de lo que Cristo dijo del Evangelio, y han puesto su fe y su esperanza ¿en quién? En Dios, porque él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Seguimos. Al obedecer la verdad, que en la verdad Jesucristo, obedecemos a Jesucristo, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Nosotros obedecimos, creímos, pusimos la confianza en Dios. Ahí está, mis hermanos, el libre albedrío que nosotros tenemos de confiar en Dios, mis hermanos. Y aquellos que Dios de antemano conoció, que él en su preconocimiento conoció que nosotros íbamos a obedecer la palabra de su Hijo. Por eso en Juan 17 lo explica también qué es conocer a Dios. Darle la autoridad a Dios como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el Hijo de Dios que a Él ha enviado. Ahí Dios te conoce. Ahí tú te diste a conocer a Dios. Cuando confiaste en Dios como el único Dios verdadero y en su Hijo a quien envió, mis hermanos. Vamos a ver la segunda parte, mis hermanos. Espero que haya quedado un poco clara el mensaje de hoy, mis hermanos. Espero que les haya gustado también, mis hermanos. Y aquí vemos, mis hermanos, que todos somos responsables de nuestros actos. Y voy a buscar punto por punto, desde la antigüedad, mis hermanos, hasta con versículos de la Biblia, que Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, que Él quiere que todos los hombres sean salvos, y que Satanás ha nublado el corazón de muchos incrédulos para que no crean. Eso no es culpa de Dios, mis hermanos. Lo veremos la otra semana. Dios lo bendiga, mis hermanos. Dios lo bendiga. Él elige, claro que sí, pero de antemano Él conoce, antes de elegirnos, cuáles son los fieles y cuáles son los infieles, mis hermanos. Dios lo bendiga. Hay vida en Cristo Jesús. Bendiciones para ustedes y para cada miembro de su familia.